Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos con ustedes en este programa de la Pica en Flandes y vamos a tratar en el monográfico, en esta segunda parte, el asunto relacionado con el nuevo o el cambio del nombre del Ejército del Aire, que se va a llamar, por lo visto, Ejército del Aire y del Espacio. Así que es un tema que, bueno, ha despertado mucho interés. No hemos podido abordarlo con anterioridad porque la actualidad mandaba, sobre todo los temas relacionados con la cumbre de la OTAN, pero sí que de alguna forma queremos dar una opinión, un criterio al respecto para que el mundo cívico-militar tenga unas coordinadas que le sirvan para sacar las opiniones que correspondan según cada uno de nuestros miembros, porque se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, etcétera, etcétera. Así que le cedo rápidamente la palabra al Teniente General don Emilio Pérez Ramán, que nos va a iluminar al respecto. Adelante, mi Teniente General, por favor. Buenas tardes de nuevo y a la espera de cómo se materializa todos los compromisos adquiridos en esa cumbre de la OTAN, pues mientras tanto lo que sí ha sucedido un par de días antes de la reunión de las autoridades superiores del tratado, pues fue la aprobación en el Consejo de Ministros del día 27 de junio de la nueva denominación de lo que hasta ahora era el Ejército del Aire. Voy a hablar entonces con toda camaradería y afecto del Ejército hermano, con el cual he tenido muchísimas relaciones a lo largo de mi época de paracaidista y que me honró condecorándome con la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, siendo yo jefe del mando de Canarias. No es ni mucho menos un meme más de los que han salido consecuencia de esta nueva denominación, sino simplemente unos comentarios personales que considero pues de cierta importancia para el programa. Como hemos dicho, el 27 de junio, el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Defensa, aprueba el nuevo nombre, pasando del Ejército del Aire a denominarse Ejército del Aire y del Espacio. En ese mismo decreto, pues se le da misión a este ejército, que es el Ejército del Aire de toda la vida, que le da la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial, con cuidado especial en su espacio aéreo. Bueno, yo creo que ese énfasis en este espacio, pues, en mi punto de vista, pues cambiar la denominación tan tradicional de tantos años, pues resulta, para mi punto de vista, repito, algo excesivo. En realidad, esta especialidad o esta actividad del Ejército del Aire ya venía desarrollándose desde hace bastante tiempo. De entrada tiene el centro de operaciones de vigilancia espacial, que está ubicado en la base aérea de Torrejón, conocido familiarmente o por sus siglas COBE, pues desde el año 2018, está operativo con una serie de artilugios informáticos y de observación precisamente de ese espacio, con personal muy preparado, limitado, porque es una misión que requiere mucha especialización y técnica, pero tampoco gran número de personal. Y a su vez también, desde el año 95 en Morón, junto con los americanos, se hizo el Centro de Seguimiento de Sistemas de Aeroespaciales de Observación, también conocido como CESAEROPE. Entonces, el Ejército de Aire lleva ya bastantes años con esta actividad, dedicándole 365 días al año en observar, en vigilar y atender
cualquier incidencia que hay por encima de nuestra esfera nacional en el espacio ultraterrestre, ¿eh? Pero no tenemos más medios, o sea, no tenemos una capacidad como puedan ser los americanos, que tienen una unidad espacial, aeroespacial específica, independiente del ejército, de sus fuerzas aéreas. Podía convertirse esto dentro del ejército del aire en una especialidad. Ahí dentro de las misiones que tiene el ejército del aire, pues al convertirse en importante, dado lo que está trascendiendo por el espacio que nos puede afectar a nuestra seguridad con los medios que tenemos, pues, en fin, yo creo que una especialidad dentro del ejército del aire, pues, hubiera sido suficiente. Lo cierto es que, en fin, los cambios de nombre, de denominaciones y demás, tampoco es una cosa nueva, ¿eh? Ya cuando aparecen los primeros medios aéreos en España, allá por 1913, estos pertenecían al ejército de tierra, porque era un arma en apoyo a las unidades de tierra, y se denominó aeronáutica militar. Más tarde, servicio de aviación militar. Es después de la Guerra Civil cuando se crea el Ejército del Aire, con su ministerio correspondiente, en octubre de 1939. Hasta ahora, esa ha sido la denominación, con sus misiones claramente recogidas en sus reglamentos y también en la Constitución española, ¿eh? Pero, bueno, ha llegado el momento de la modernidad, ¿eh? Francia también, copiando un poco la actividad aeroespacial de Estados Unidos, también cambió el nombre, y a lo mejor ese mimetismo que tenemos con frecuencia en España, pues ha hecho que cambiáramos como los franceses y hagamos al ejército del aire y del espacio. Bueno, esto es por un lado. Por otro lado, vuelvo a repetir que ha habido otros cambios en denominaciones en los ejércitos. En el ejército de tierra, por ejemplo, teníamos las fuerzas aeromóviles del ejército de tierra, conocidas por todos nosotros como las FAMET, y que posteriormente, hace ya unos años, pasó a ser la aviación de ejército, incluso haciéndole una especie de especialidad fundamental. Es decir, que ya el señor que hace el curso de piloto de helicópteros, pues ya es un destino fijo para él, si no ha cambiado en el tiempo que yo llevo en el retiro. También más recientemente, el almirante general Agema hizo un cambio en la Armada, pasó de ser la Armada Española a solamente llamarse la Armada. Bueno, pues dice, con la justificación de ese cambio, es que así lo contempla la Constitución española. Cuando habla de los ejércitos en su artículo 8º, se refiere a la Armada. Y entre otras justificaciones, pues ese cambio de Armada Española a la Armada como ejército naval, medios navales de las Fuerzas Armadas Españolas, pues también ha habido un cambio hace poco tiempo. Si seguimos por ese camino, pues las Fuerzas Armadas, las famosas FAS españolas, pueden convertirse también en Fuerzas Armadas y de emergencia, porque tenemos la UME y entonces hay que contemplarlas también como Fuerzas Armadas, aunque la dependencia del GEMAD está bastante controvertida ahí, de la UME, pero si puestos a ir cambiando nombres, pues bueno, eso es una afición que ahí se conserva. Por último, el contemplar también que este
este cambio ha dado lugar a lo largo y ancho de todas las redes a un cierto tomárselo en broma y ciertos memes que yo creo que no le hacen bien a los ejércitos. Y ha habido mucho vídeo, mucha composición fotográfica y incluso en la entrega de despachos a los suboficiales en la Academia Básica del Aire en León, pues hay un vídeo de un asistente en el cual, cuando dan los gritos de los vivas reglamentarios en estas formaciones, claro, cuando se dice viva el Ejército del Aire y del Espacio, pues en esos vídeos personales y particulares se oyen comentarios pues propios de la agudeza humorística de los españoles. Yo creo que todo eso había que pensarlo, y aunque no sea lo importante, como tampoco es lo más importante todos los cambios de membretes en los documentos que ya estarían puestos, lo habrán tenido que cambiar, al Ejército del Aire, en fin, son anécdotas que yo, desde mi punto de vista, vamos a llamarle funcional, lo veo un poco fuera de necesidad. En fin, yo les deseo al Ejército del Aire y del Espacio que sigan celebrando su aniversario los 9 de octubre, recordando su aparición entre las Fuerzas Armadas en 1939 y la misión que se les asigna con arreglo a las amenazas o al interés de controlar el espacio ultraterrestre de nuestra nación, pues que tengan los medios adecuados y puedan efectuarlos con toda eficacia, como siempre hacen. Y ya que estamos hablando del Ejército del Aire, y con esto termino y doy paso a otros comentarios, pues me ha llamado la atención de que el día 2 de este mes el rey, don Felipe VI, entregara los despachos en León a los suboficiales de la Academia Básica del Aire, como era tradición, como es la tradición en general. Sin embargo, como fue ayer, es una noticia que no he contrastado. Ayer, día 12, se entregaron los despachos a los nuevos oficiales en la Academia General del Aire, en San Javier, y el acto fue presidido por la ministra de Defensa, con ausencia de Su Majestad. Mi experiencia de destinado en el Estado Mayor de la Casa de Su Majestad del Rey, pues era el final de curso de la agenda real, el paso por todas las academias de oficiales y suboficiales de los ejércitos a entregar los despachos. Cuando se acababa la entrega de despacho en Marín con la Armada, Día del Carmen, pues se iniciaban las vacaciones y de ahí prácticamente casi se salía directamente a Mallorca a descansar. Pero previamente se había hecho la entrega en las academias militares de los despachos. La ausencia, según he leído, vuelvo a repetir, que no tengo contrastado porque fue ayer, de la entrega de despachos a los oficiales del aire, pues no sé si será ya un hábito, una costumbre, o que la agenda tuviera otra actividad más importante. Nos queda todavía las entregas en tierra y, como digo, terminábamos el Día del Carmen en la Armada. No sé si también esto es un recorte de esas relaciones entre nuestro jefe de Estado y sus ejércitos. Y dejo paso por si alguien tiene algún comentario al respecto de todo lo que he hablado. Muchísimas gracias, mi teniente general. General Fontella, por favor. Bueno, pues al hilo que ha dicho el teniente general, pues hacer unos comentarios sobre el retorcimiento
que supone este nombre a la Constitución, que no es nuevo, porque ya la Constitución dice bien claro que las Fuerzas Armadas están compuestas de tierra, mar y aire, ¿no? Y sin embargo después están los cuerpos comunes, lo que eso constitucionalmente no serían Fuerzas Armadas y nadie lo recurrió, ¿eh? Y igual pasa con la UME. La UME tampoco entra dentro del ejército de tierra, luego legalmente, constitucionalmente tampoco son Fuerzas Armadas. Y lo mismo pasa con el nombre. El nombre de este nombre no está contemplado en la Constitución. Luego yo creo que también sería recurrible. Nadie recurrirá, pero es un retrocedimiento más de la Constitución que prácticamente poco a poco se ha convertido en papel mojado. El tema del nombre, pues también es una copia, como hacemos los españoles, copiando el nombre y copiando la uniformidad de ejércitos extranjeros, creemos que vamos a ser iguales que ellos, ¿no? Yo hubiese quedado más bonito desde el punto de vista castellano aeroespacial y no el aire y el espacio, pero bueno, eso es una menudencia. Y después, para tener una capacidad nueva, pues había primero que estaba ahora de moda, si aparte de dar nombre, que eso queda muy bonito para propaganda, que es lo único que se va a hacer este gobierno, propaganda mediática, si hay algún concepto estratégico sobre esta nueva función, que está de moda ahora mismo con lo de la OTAN. Hay unos objetivos, hay unas misiones, hay unos medios y hay también un organigrama, no simplemente una oficina, un pequeño búnker en Torrejón de Ardoz y después también un presupuesto, programa, presupuesto. Y yo creo que no hay nada de eso. Ni hay concepto estratégico, ni hay organigrama más allá de un chiringuito pequeño y ni hay ningún presupuesto. Y con el presupuesto que tiene España tampoco está para tirar cohetes, ni un cohete de feria, vamos. Con eso he terminado. Muchísimas gracias, mi general, por esos comentarios además tan incisivos y tan sintetizados. La verdad es que cedo la palabra rápidamente. Nos quedan apenas 2 minutitos al coronel Collins y a don Fernando Platón. Yo únicamente decir que si este cambio de denominación, que es que me parece banal, lleva consigo una investigación y un propósito de intervención en el espacio exterior a la Tierra, pues me parecería bien, pero ya creo que estuvo, aparte de los organismos que ha mencionado el general Pérez Alamán, que actualmente, vamos, que ya desde hace mucho tiempo existe el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, el INTA. Actualmente lo manda un teniente general del Ejército del Aire, don Julio Ayuso Miguel, y depende directamente de la Subsecretaría de Defensa. Y bueno, yo creo que el área que puede interesar, las dos áreas que pueden interesar son los satélites de comunicaciones y los satélites de vigilancia de un posible teatro de operaciones. De estos últimos creo que no tenemos ninguno, pero de comunicaciones específicamente militares hay dos. El XTAR EUR, X, empieza por X, XTAR EUR, y el SpainSat, llevan nombres extranjeros. Bueno, el XTAR EUR pues, se hizo en cooperación con Estados Unidos, se lanzó en 2005, con un cohete Ariane 5 desde el Centro Espacial de Guyana francés. Su órbita es geoestacionaria y su altitud es de 35.800 kilómetros. Se monitoriza desde Arganda del Rey y de la estación de Maspalomas en Canarias. Bueno, también las compañías operadoras pues están basadas en Washington, Madrid, Palo Alto y Palo Alto en California, del que se habla. Bien, el otro satélite de comunicaciones español es el SpainSat,
que fue puesto en órbita en el 2006 con un cohete Ariane 6, que tiene una cobertura muy extensa, que tiene bandas de telecomunicaciones que no voy a decir porque a nadie que no sea de ingenieros o de telecomunicación les dicen nada, y que su misión es asegurar el mando y control efectivos en operaciones de las Fuerzas Armadas 2/3 de la superficie terrestre y garantizar la capacidad de comunicación en teatros de operaciones pues, carentes de otras infraestructuras. Bueno, se puede hablar más de estos satélites. Uno de ellos está a punto de finiquitar, de terminar su tiempo útil en el 2023. Y bueno, desde este punto de vista, pues sí me parece interesante que las Fuerzas Armadas dispongan de satélites y tengan cierto acceso al espacio exterior. Muchísimas gracias. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Don Fernando Platón, 20 segundos, por favor. Pues que la United States Air Force, que sí que ha tenido fuerza especial, no cambió nunca su nombre. La Royal Air Force no cambió su nombre. La Luftwaffe no ha cambiado su nombre. La única que lo ha hecho ha sido los franceses y estamos mancopiándolos porque por lo menos los franceses sí que tienen tecnología propia, capacidad de medios de lanzamiento. El cohete Ariane fue desarrollado en Francia y en España no tenemos nada de eso. Y que invito a los oyentes a que vayan a la página web de Defensa y vean la galería de medios de las unidades espaciales, las fotos que hay. Llorarán. Muchas gracias, don Fernando, por la síntesis. Mi teniente general, ¿quiere aportar algo en 20 segundos para cerrar el monográfico? No, es que antes se me había pasado, como estoy diciendo, la noticia de ayer de la entrega de despachos en San Javier. He leído también que se les prohibió a los medios de comunicación la entrada en la base, en la academia. Solamente fue la televisión regional. Me ha extrañado, una vez más, pero la ausencia del rey, la ministra, con las segundas y terceras líneas del ministerio y la ausencia de medios de comunicación oficialmente ordenado, pues me ha tenido un poco extrañado, pero vuelvo a decir que es una noticia sin contrastar. Nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general. Yo simplemente un recuerdo muy emocionado al que fue el primer ministro del Ejército del Aire, el glorioso general don Juan Yagüe. Ese es un gran primer ministro del Ejército del Aire y desde luego que Dios lo tenga en su gloria y todo nuestro recuerdo y nuestro homenaje a ese gran militar, a ese gran caballero que fue y a ese gran precursor de apoyo a la sociedad, a las personas necesitadas que fue el general don Juan Yagüe. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, muchas gracias por su atención y por favor divulguen estos podcasts, estos vídeos entre todos sus contactos. Muchas gracias y muy buenas tardes.